¿Alguna vez has pensado en la complejidad del mundo en el que vivimos? Es como si estuviéramos constantemente caminando sobre una línea delgada entre extremos. En la Biblia, esta división es clara y definida, reflejando la propia naturaleza de la existencia humana. Por un lado tenemos el bien, la pureza celestial. Por otro, el mal y el caos infernal. Ángeles que protegen y demonios que intentan, cada uno desempeñando su papel en este gran escenario que es la vida. Imagina, mientras vives tu día a día, hay una batalla constante ocurriendo a tu alrededor, entre fuerzas que desean tu ascensión espiritual y aquellas que quieren arrastrarte hacia las sombras. No suena como algo sacado de una gran película épica. Pero es exactamente lo que la Biblia nos enseña. No son solo historias o metáforas, son realidades espirituales que afectan cada paso que damos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado crees que estás hoy? ¿Sientes que estás caminando hacia la luz, buscando la pureza y el bien, o a veces te ves tropezando hacia las sombras? No es una pregunta fácil, lo sé, pero es crucial reflexionar sobre esto, porque cada elección que hacemos nos acerca más a uno de estos extremos. La división es clara. Las elecciones, aunque difíciles, son las que definen nuestro viaje. Al igual que en la vida, en la espiritualidad, no hay término medio, no hay neutralidad. Es un recordatorio poderoso para todos nosotros sobre la importancia de buscar la luz, de elegir el camino del bien, incluso cuando surgen las tentaciones. En este momento, es posible que te estés preguntando, ¿cómo puedo asegurarme de estar en el camino correcto? Una excelente pregunta. Y sobre eso vamos a hablar en el próximo tema. Sigue adelante. Doctrinas bíblicas versus doctrinas demoníacas. Ahora que entendemos la dualidad que impregna nuestra existencia, vamos a profundizar un poco más. ¿Alguna vez te has encontrado con enseñanzas que parecen buenas a primera vista, pero que, al escarbar un poco más, se revelan como arenas movedizas, listas para arrastrarte lejos del verdadero camino? Esa es la diferencia crucial entre las doctrinas bíblicas y las doctrinas demoníacas. Las doctrinas bíblicas son aquellas que se alinean con el auténtico Evangelio de Jesucristo. Son como faros que iluminan nuestro camino en medio de la oscuridad, guiándonos hacia la verdad, la redención y la vida eterna. Son enseñanzas que no solo informan, sino que transforman, no solo instruyen, sino que inspiran. En contraste, existen las doctrinas demoníacas. Estas son astutas, a menudo disfrazadas de sabiduría y luz, pero su verdadero objetivo es desviar. Apelan a lo que es fácil y agradable al oído, evitando la verdadera conversión del corazón. Pregúntate a ti mismo, ¿las enseñanzas que estoy siguiendo me están acercando a Dios o solo están satisfaciendo mis deseos superficiales? Imagina que estás en un gran mercado de ideas. A tu izquierda, hay un vendedor que ofrece comodidad inmediata, soluciones fáciles, sin necesidad de cambio personal. A tu derecha, otro vendedor ofrece un camino que requiere reflexión, arrepentimiento y transformación. La elección parece difícil, ¿verdad? Pero aquí está el secreto. Mientras que el camino fácil puede parecer atractivo, es el camino desafiante el que conduce a la verdadera felicidad y paz interior. Es este camino el que fortalece tu alma y te prepara para las verdaderas alegrías que solo la fe genuina puede ofrecer. Entonces, ¿estás listo para hacer la elección que resuene no solo con tus oídos, sino con tu corazón? ¿Estás listo para desafiarte a ti mismo y realmente crecer en tu fe? Este es el momento de decidir, y tu decisión puede definir el rumbo de tu vida espiritual. Continuemos explorando los desafíos y las recompensas de los últimos días en el próximo tema. Aumento del mal y del bien en los últimos días. Vivimos en una época de extremos, donde el aumento del mal es evidente y se discute frecuentemente en las noticias, en las redes sociales y en nuestras comunidades. Parece que cada día estamos bombardeados con informes de violencia, engaño y corrupción. Sin embargo, ¿sabías que simultáneamente a este aumento del mal también hay un crecimiento significativo del bien? Así es. A medida que nos acercamos a los últimos días, como está previsto en la Biblia, no solo presenciamos un aumento del mal, sino también una extraordinaria expansión del bien. Segunda Timoteo 3, versículo 1, y Hechos 2, versículo 17. Aunque los tiempos se vuelven terribles, Dios ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Sus hijos e hijas profetizarán,
Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán. Este es un signo de esperanza y renovación espiritual que se nos promete. Ahora piensa conmigo. Mientras las fuerzas del mal se intensifican, las fuerzas del bien no están inactivas. El Espíritu Santo está en acción, capacitando a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Personas están siendo movidas a actuar, a hablar, a marcar la diferencia en sus comunidades. Jóvenes y ancianos están recibiendo visiones y sueños que no solo los guían, sino que también inspiran a otros a su alrededor. Y aquí está la invitación para ti. En medio del aumento del mal, ¿qué papel estás desempeñando? ¿Estás solo observando cómo crecen las sombras o estás buscando ser parte del aumento del bien, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje a través de ti? Permíteme desafiarte a no ser solo un espectador. En cambio, sé un participante activo en la difusión del bien, ya sea a través de palabras alentadoras, actos de bondad o la firme determinación de vivir según los valores que promueven la luz en lugar de las tinieblas. Recuerda, cada pequeño acto de bondad es como una vela encendida en la oscuridad, pequeña, sí, pero capaz de iluminar y transformar. La actuación del Espíritu Santo y la apostasía. En un mundo que parece cada vez más dividido entre luz y oscuridad, la actuación del Espíritu Santo se convierte en un faro de esperanza, guiándonos a través de las tormentas de la incredulidad y la apostasía. ¿Has notado cómo, a pesar del crecimiento del escepticismo y el rechazo a las verdades espirituales, aún existe un movimiento vibrante y creciente de fe y renovación espiritual? Es fascinante observar cómo, incluso en los momentos más oscuros, el Espíritu Santo no deja de trabajar. Mientras el mundo enfrenta un aumento en el engaño y las mentiras, el mismo Espíritu que fue prometido en Hechos 2 continúa derramándose sobre todos nosotros. Personas de todas las edades y de diversos lugares están siendo tocadas, transformadas y llevadas a una comprensión más profunda de Jesucristo. ¿No es increíble? Piensa en los relatos que quizás hayas escuchado, historias de personas que, en medio de su desesperanza, encontraron la fe. O aquellos que, a pesar de crecer en un ambiente de escepticismo, ahora profesan un profundo amor por lo divino. Eso es la acción del Espíritu Santo. Es una fuerza poderosa que no solo consuela, sino que también convence y convierte. Ahora te pregunto, ¿cómo esta realidad toca tu vida? ¿Has sentido esta presencia transformadora en tu día a día? ¿Has notado cómo, a pesar de tantas noticias de corrupción y maldad, también hay innumerables actos de bondad y pura generosidad? Eso es el Espíritu Santo en acción. Sin embargo, no pienses que esta transformación es fácil o sin desafíos. La apostasía, la renuncia a la fe, es una triste realidad de nuestros tiempos. Muchos se desvían, seducidos por promesas de libertad que en realidad los atan aún más al desespero. Pero aquí está la buena noticia. Incluso frente a la gran apostasía, cada vez más personas encuentran en Cristo una roca firme en la que pueden anclarse. Ejemplo de Noé. En tiempos antiguos, cuando la maldad cubría la tierra, un hombre se destacaba por su integridad y fe. Noé. Fue elegido por Dios para llevar a cabo una tarea extraordinaria: construir un arca en preparación para un diluvio que purificaría la tierra de la corrupción y la violencia. Se puede imaginar a Noé, día tras día, dedicándose a esta tarea gigantesca, mientras los demás a su alrededor se burlaban y dudaban de su cordura. ¿Alguna vez te has sentido como Noé? Trabajando, creyendo en algo que nadie más parece creer o entender. Noé nos enseña una valiosa lección sobre perseverancia y fe. A pesar de no ver la lluvia, continuó construyendo el arca, confiando en la promesa de Dios. Su fe no era pasiva, era una fe que lo impulsaba a actuar, a pesar de las circunstancias desfavorables y la burla popular. La historia de Noé nos hace reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones y acciones en un mundo a menudo indiferente, o incluso hostil a los principios morales y espirituales. Noé podría haber elegido el camino más fácil, ignorar las instrucciones de Dios y continuar su vida sin enfrentar el ridículo público. Pero eligió ser fiel, eligió actuar según su fe, y esa elección no solo salvó a su familia, sino que aseguró la continuidad de la humanidad. Ahora, piensa en cómo esta determinación se aplica a tu vida. ¿Cuántas veces somos llamados a ser como Noé? A tomar decisiones que pueden no tener sentido para los demás, pero que son fundamentales para mantener nuestra integridad y fe.
En el mundo de hoy, lleno de cinismo y descreimiento, la historia de Noé es un poderoso recordatorio de que una persona puede marcar la diferencia, que la fe verdadera requiere valentía y acción. Tipos de personas en el mundo. En un mundo lleno de diversidad, a menudo nos encontramos con una amplia gama de personalidades, culturas y situaciones sociales. Es común clasificar a las personas de diversas formas, aquellas que nos hacen la vida más fácil o más difícil, los ricos y los pobres, los optimistas y los pesimistas. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, solo hay una clasificación que realmente importa: aquellos que conocen a Jesús y aquellos que no lo conocen. Imagina estar en una sala llena de personas. Algunas de ellas pueden tener recursos financieros abundantes, otras pueden estar luchando para llegar a fin de mes. A primera vista, estas diferencias parecen definir sus vidas, pero en un análisis más profundo, la verdadera cuestión que separa a estos individuos es su relación con lo divino. Conocer a Jesús trae una perspectiva eterna, transformando no solo la forma en que vivimos día a día, sino también cómo vemos el mundo e interactuamos con él. ¿Alguna vez has pensado en cómo esta distinción afecta todo a tu alrededor? ¿Cómo redefine el propósito y el significado de la existencia de cada uno? Conocer a Jesús no es solo una etiqueta religiosa. Es una transformación profunda que nos capacita para enfrentar desafíos, superar adversidades y contribuir positivamente a nuestras comunidades. Y aquí tienes una invitación para ti que estás leyendo este texto. Si ya conoces a Jesús, ¿qué impacto tiene esa relación en tu vida? ¿Cómo puedes ayudar a aquellos que aún no lo conocen a descubrir esta verdad transformadora? Si aún no has tenido un encuentro personal con Él, ¿por qué no explorar esa posibilidad y ver cómo puede cambiar tu perspectiva sobre todo? Características de las personas en los últimos días. A medida que nos acercamos a lo que muchos creen que son los últimos días, la Biblia nos ofrece un retrato bastante específico de las características predominantes entre las personas, según se describe en 1 Timoteo 3, versículo 1 a 5. Se espera un aumento significativo de comportamientos egoístas y materialistas. Las personas serán amantes de sí mismas, avaras, arrogantes, abusivas y desobedientes a los padres. Serán ingratos, impíos y sin amor por la bondad. Este escenario puede parecer sombrío, pero sirve como una advertencia para todos nosotros. ¿Notas estas características a tu alrededor? Tal vez en noticias que informan sobre actos de violencia, en la creciente obsesión por el estatus y la riqueza, o en el falta de respeto generalizado por las tradiciones y autoridades. Estos comportamientos no solo son indicativos de una sociedad en desorden moral, sino también un claro signo de los tiempos desafiantes previstos en las Escrituras. Pero en lugar de simplemente juzgar o lamentar esta realidad, se nos llama a responder de manera constructiva. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, reconociendo que cada uno de nosotros también puede ser susceptible a estas tentaciones. Es crucial que examinemos nuestros propios corazones y actitudes, buscando constantemente alinear nuestra conducta con los valores del Evangelio. Además, esta predicción bíblica debe motivarnos a ser agentes de cambio. Imagina si cada uno de nosotros decidiera activamente amar más, practicar la gratitud y promover la bondad. ¿Qué impacto podríamos tener? Este es un llamado a la acción, a vivir de manera que contraste con las tendencias negativas de nuestra época. Por lo tanto, mientras observamos estas características desplegarse, también recordemos nuestro papel como luces en un mundo que a veces puede parecer oscuro. ¿Cómo puedes ser una fuerza para el bien en tu círculo de influencia? ¿Cómo puedes animar a otros a apartarse de estas tendencias negativas y volver a valores más elevados? Ejemplo de Pablo y advertencias. Pablo, anteriormente conocido como Saulo de Tarso, es uno de los ejemplos más extraordinarios de transformación en la Biblia. Pasó de ser un perseguidor ferviente de los cristianos, alguien que aprobaba la ejecución de seguidores de Jesús, a uno de los apóstoles más influyentes y dedicados en la difusión del Evangelio. Este cambio drástico comenzó con un encuentro transformador en el camino a Damasco, donde tuvo una visión de Jesucristo. ¿Has imaginado esta escena? Saulo, en camino a Damasco, lleno de celo para combatir a los seguidores de Jesús, repentinamente cegado por la luz y escuchando la voz de Jesús preguntando: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?».
Este momento no solo cambió la vida de Saulo, redefinió su misión e impactó el curso del cristianismo. La historia de Pablo nos enseña una poderosa lección sobre la capacidad de cambio. No importa cuán profundo sea el pozo en el que alguien pueda estar, la transformación siempre es posible. Este es un llamado para que todos revisemos nuestras propias vidas. Hay áreas donde estamos actuando en contra de nuestros mejores principios. Estamos, de alguna manera, resistiendo a la transformación que Dios quiere operar en nosotros. Pablo, después de su conversión, no solo abandonó su persecución a los cristianos, sino que se convirtió en un prolífico autor, contribuyendo con muchos de los textos que ahora forman el Nuevo Testamento. En sus cartas, ofreció varias advertencias importantes sobre cómo vivir una vida que refleje verdaderamente la fe cristiana. Uno de estos pasajes se puede encontrar en Romanos 13, versículo 13, donde aconseja a los creyentes a vivir decentemente, evitando fiestas salvajes, embriaguez, promiscuidad sexual y comportamientos inmorales. Imagina aplicar estos consejos en el contexto actual. En un mundo a menudo dominado por excesos e indulgencias, las palabras de Pablo resuenan como un llamado al equilibrio y la santidad. Nos desafía a rechazar la oscuridad y caminar como hijos de la luz. Alerta contra la incredulidad. En medio de los muchos enseñanzas y advertencias que Pablo nos dejó, un tema recurrente es la importancia de mantener la fe y evitar la incredulidad. Este tema es especialmente relevante en tiempos cuando la fe puede parecer desafiada por todos los lados, ya sea por dificultades personales, decepciones o por la creciente secularización de la sociedad. Uno de los textos más impactantes sobre este asunto está en Hebreos 3, versículo 12, donde se nos advierte: «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo». Este pasaje nos llama a estar siempre vigilantes contra la dureza de corazón que nos puede alejar de Dios. Es un recordatorio de que nuestra jornada de fe no es estática, sino un camino continuo de crecimiento, desafíos y renovación. Pero ¿cómo podemos aplicar esta advertencia en nuestras vidas diarias? Primero, es vital mantener una comunicación constante con Dios a través de la oración y el estudio de la Biblia. Estas prácticas no son solo rituales, son formas de mantenernos conectados con la verdad y con el Espíritu Santo, que nos guía y fortalece nuestra fe. Además, Pablo nos enseña que debemos animarnos mutuamente cada día, como se dice en Hebreos 3. Versículo 13. «Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado». Esta práctica de aliento mutuo es esencial para construir una comunidad de fe resiliente, donde podamos apoyarnos mutuamente en momentos de duda y fortalecer nuestra creencia colectiva. ¿Alguna vez has pensado en cómo tus palabras y acciones pueden influir en la fe de los demás? Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, puede ser lo que alguien necesita para mantenerse firme en su fe. Este es un papel que todos podemos desempeñar, y la necesidad nunca ha sido tan grande. Importancia del conocimiento personal de Dios. En un mundo lleno de información y diferentes voces clamando por atención, la importancia de conocer a Dios personalmente no puede ser subestimada. A menudo nos enfrentamos a figuras que parecen representar la verdad y la sabiduría. Pero, como advierte la Biblia, no todos los que se llaman profetas realmente hablan en nombre de Dios. En Mateo 7, versículo 16 a 20, Jesús nos enseña a reconocer la verdadera naturaleza de una persona por sus acciones. Por sus frutos los conoceréis. Esta enseñanza es crucial porque vivimos en una era donde muchos pueden disfrazarse de lobos con piel de cordero. Personas que aparentan ser piadosas y santas pueden de hecho estar desviando a otros del camino correcto con enseñanzas distorsionadas. Por lo tanto, el conocimiento personal de Dios y de su palabra se convierte en una armadura contra el engaño. ¿Alguna vez has pensado en cuánto conoces a Dios y cómo ese conocimiento afecta tus elecciones y acciones diarias? Conocer a Dios personalmente no se trata solo de estudiar la Biblia o participar en cultos. Se trata de desarrollar una relación viva y dinámica con Él. Esto implica oración constante, meditación en la palabra y un compromiso con la aplicación de sus enseñanzas en nuestra vida.
Cuando verdaderamente conocemos a Dios, comenzamos a ver el mundo a través de sus ojos y a amar a las personas con su corazón. Además, esta relación personal con Dios nos equipa para enfrentar los desafíos que vienen con el día a día. En un mundo que a menudo parece estar desmoronándose, tener una roca sólida en la cual apoyarnos ofrece no solo consuelo, sino una base firme para la acción positiva. Ahora piensa, ¿cómo puedes profundizar tu relación con Dios hoy? ¿Cómo puedes asegurarte de que estás siguiendo un camino que verdaderamente refleje su amor y su verdad? Evangelio verdadero versus evangelio endulzado. En la búsqueda de confort y aceptación, es tentador abrazar un evangelio que simplemente complace, que evita hablar sobre las dificultades y los desafíos del camino cristiano. Esto se llama frecuentemente evangelio endulzado, que promete prosperidad y bendiciones sin exigir transformación o sacrificio personal. Por otro lado, el verdadero evangelio, que Jesús y los apóstoles predicaron, no evita las realidades del pecado, el arrepentimiento y la cruz. El verdadero evangelio enseña que seguir a Cristo puede ser desafiante. No nos promete una vida sin dificultades. Al contrario, a menudo nos advierte sobre las tribulaciones que enfrentaremos. Sin embargo, también nos ofrece una esperanza real y la promesa de una fuerza que trasciende nuestras capacidades humanas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. Este mensaje puede no ser tan inmediatamente atractivo como las promesas de riquezas y éxito sin esfuerzo, pero es infinitamente más valioso. Piénsalo, el Evangelio verdadero tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias externas, sino nuestros corazones y mentes. Nos llama a vivir no para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás, promoviendo un cambio radical en nuestras prioridades y deseos. Es una invitación a llevar nuestra cruz, siguiendo los pasos de Jesús, quien se sacrificó por amor a nosotros. Además, el verdadero evangelio nos enseña a valorar las cosas eternas sobre las temporales, mientras que el evangelio endulzado puede centrarse en el yo y en las gratificaciones inmediatas. El verdadero evangelio se enfoca en el nosotros y en la recompensa eterna. Nos enseña a mirar más allá de las dificultades del momento y a ver la imagen más grande de la redención y la vida eterna. ¿Cómo puedes evaluar los mensajes que escuchas? ¿Te desafían a crecer espiritualmente y a acercarte más a Dios? ¿O solo ofrecen confort temporal sin exigir cambio? La importancia de la comunidad y las amistades saludables. El viaje espiritual no es una travesía que debemos hacer solos. La comunidad de fe desempeña un papel crucial, no solo en nuestro crecimiento espiritual, sino también en nuestra capacidad de perseverar ante los desafíos. Pablo nos recuerda en Hebreos 10, versículo 24 y 25, que debemos considerarnos mutuamente para estimularnos al amor y a las buenas obras, no abandonando nuestra propia reunión, como es costumbre de algunos, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que se acerca el día. Este consejo es más relevante que nunca en un mundo donde es fácil sentirse aislado y desconectado. Nuestras elecciones de amistades y las comunidades en las que elegimos participar tienen un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Los amigos que comparten nuestros valores y nuestra fe pueden alentarnos, desafiarnos y apoyarnos cuando lo necesitamos. Son como pilares que ayudan a sostener nuestra estructura espiritual durante las tormentas de la vida. Ahora, piensa en las personas con las que pasas más tiempo. ¿Te elevan o te arrastran hacia abajo? ¿Fomentan tu fe o la desafían negativamente? La Biblia nos advierte en 1 Corintios 15, versículo 33, «No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Esta es una verdad que no podemos ignorar. Las personas con las que elegimos asociarnos pueden tener un impacto significativo en nuestro viaje espiritual. Además, nuestra responsabilidad no termina en elegir buenos amigos. También debemos ser buenos amigos. ¿Cómo estamos contribuyendo a la vida espiritual de los demás? ¿Estamos ofreciendo la misma cantidad de apoyo, aliento y amor que esperamos recibir? Ser parte de una comunidad significa tanto dar como recibir. Protección contra decepciones y intentos de desviación. En nuestra jornada de fe, es inevitable enfrentar momentos de decepción y tentaciones que intentan apartarnos del camino correcto. Estos desafíos pueden provenir de diversas fuentes:
personas, circunstancias o incluso dudas internas. Para mantener la integridad espiritual y proteger nuestra fe, es esencial adoptar estrategias que nos fortalezcan y nos mantengan enfocados en nuestro propósito divino. Primero, es crucial estar vigilantes respecto a las influencias que permitimos en nuestra vida. Como dice Proverbios 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa ser selectivos con lo que vemos, leemos y escuchamos, ya que estos contenidos pueden moldear nuestras percepciones y emociones de manera sutil pero profunda. Además, la oración y la meditación diaria en la palabra de Dios son herramientas poderosas. Nos conectan con la fuente de nuestra fe y nos proporcionan sabiduría y discernimiento para enfrentar las adversidades. La oración nos permite presentar nuestras preocupaciones ante Dios y buscar su orientación en todos los aspectos de nuestra vida. También es vital cultivar la resiliencia espiritual a través de la comunidad, como se mencionó anteriormente. Compartir nuestras luchas y victorias con otros creyentes puede brindarnos apoyo y perspectiva. A veces, un simple consejo o una palabra de aliento de un hermano en Cristo puede reequiparnos para la batalla espiritual. Por último, es importante aprender a reconocer y evitar las trampas que pueden surgir en nuestro camino. Esto puede significar establecer límites saludables en relaciones tóxicas o decir no a oportunidades que no estén alineadas con nuestros valores cristianos. Cada decisión de decir no a una tentación es una victoria que fortalece nuestra fe y nuestro carácter.